Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Cristo. Hoy estamos Mauriet Campos, Valentino Ceballos y mi persona María Gabriela y les vamos a estar comentando sobre las tentaciones. Las tentaciones que quizás no son fáciles o que son muy atractivas para nosotros, pero que no solo nosotros los seres humanos las hemos vivido, sino que Jesús también vivió esas tentaciones. Por eso vamos a leerles a ustedes Mateo 4, del versículo 1, que son las tentaciones de Jesús. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna». Jesús replicó: «Dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios». A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: «Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras». Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, de aquí partimos para hablar de las tentaciones, porque así se titula el capítulo en Mateo 4. Jesús es tentado en el desierto. Sabemos que quizás es algo, para nosotros las tentaciones son muy atractivas, y las tres tentaciones que el demonio le presentó a Jesús así lo eran, y estaban además basadas en las Escrituras. Él conocía todo lo que la palabra de Dios decía y por eso se lo presentaba a Jesús. Entonces, esas tentaciones presentadas de manera muy atractiva, en cualquier momento nosotros, como seres humanos, nosotros simplemente pudiésemos caer porque creemos en esas palabras tan concretas. Pero Jesús, que sabía quién es su Padre y conoce quién es su Padre, también respondía con esa misma palabra de Dios y por eso estaba tan seguro de lo que decía. Sí, este tiempo cuaresmal donde recordamos este pasaje bíblico donde Jesús es tentado en el desierto. Lo vemos aquí en Mateo en el capítulo 4, lo vemos en Lucas también en el capítulo 4 y lo vemos en Marcos en el primer capítulo de cada uno de estos evangelios. Y bueno, vemos cómo Jesús es conducido por el Espíritu al desierto, el mismo Espíritu que lo bautizó en el Jordán a través de Juan el Bautista, que descendió sobre él en forma de paloma, el mismo Espíritu que descendió sobre la Virgen María y la llenó de gracia, y es el mismo Espíritu que lo conduce al desierto para ser tentado por Satanás. Vemos que en esta conducción del Espíritu nos encontramos en esta parte con las tentaciones, que es la instigación o estímulo que induce el deseo de algo. En este caso, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista que nos enseña la Santa Iglesia Católica, estas son inducidas por Satanás. Satanás es el antiguo enemigo de Dios, es quien quiere destruir el plan de Dios en nuestra vida. Y recordemos que Él es un ángel caído, Él también fue creado por Dios, y por eso vemos que Él conoce la Sagrada Escritura. Las conoce, pero no las cumple, ni permite su cumplimiento, sino es el obstáculo de cada uno de nosotros para poder santificar nuestras almas y para poder ir al reino de los cielos. Su objetivo es destruir el plan de Dios. Por eso Él busca sembrar la tentación en nuestras vidas. ¿Y dónde lo hace? A través del desierto. Aquí vemos que la palabra nos habla del desierto como este terreno arenoso, que carece de vegetación y por falta de precipitaciones. Pero este es el desierto de nuestra alma, el desierto de nuestras vidas, donde Satanás quiere inducir esa tentación para que nosotros caigamos en ella, para que no perdamos la unión con Dios y para que caigamos y no volvamos a Dios. Entonces
verdaderamente discernir en este tiempo cuaresmal qué nos quiere decir la palabra, qué nos quiere decir el Señor. ¿Y por qué Jesús se deja tentar? Jesús se deja tentar porque Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros que sí es posible vencer la tentación. Él, como buen maestro, nos da este itinerario de salvación y nos enseña que durante estos 40 días en el desierto, desde la palabra de Dios y desde vivir unidos a Dios, sí podemos de alguna manera vencer esta tentación. Yo creo que con respecto a todo el tema del desierto, eso seguro no es fácil. Y nosotros atravesamos un desierto en todo este tiempo de Cuaresma. Nosotros estamos evaluando nuestra vida de fe, de oración, todo con respecto a lo que nosotros nos lleva a Dios. Entonces, el demonio siempre va a estar ahí tratando de tentarnos, siempre va a estar presente para que nosotros caigamos. Pero hay algo que me llama la atención y es que al final dice, en la palabra de Dios dice, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Después de una tentación, después de que a nosotros se nos presenta una tentación, nosotros siempre tenemos el apoyo y en el desierto, caminando, en todo momento vamos a tener a Jesús de nuestro lado. Tenemos a nuestro ángel de la guarda siempre presente también. Pero es importante saber que a pesar de que nosotros tengamos las tentaciones y de que Satanás venga a tentarnos, Jesús no nos va a dejar, así como los ángeles no lo dejaron a él y empezaron a servirle. Porque eran 40 días y eran 40 noches y no es fácil irse a un desierto 40 días y 40 noches, soportar calor, una situación árida, pero aún así Jesús lo hizo para probarte a ti y a mí de que podemos ser capaces de vencer eso. Sí, y en el tema de la tentación y del pecado, el Papa Francisco nos recuerda 3 palabras interesantes. Él dice que verdaderamente el diablo la siembra y la hace crecer, el primer punto. El segundo punto es que se contagia y el tercer punto es que se justifica. Por ejemplo, yo o una persona va a robar, entonces robó. Después incita a otra persona que también vaya a robar. Y tercero, se justifica. ¿En qué se justifica? En que él robó y él invitó a la otra persona a robar porque tenía hambre y tenía que de alguna manera cubrir esa necesidad de pan o de vestido o lo que tengan necesidad en su hogar. Entonces ella se siembra, el enemigo la siembra, el enemigo es astuto, el enemigo silenciosamente va trabajando en nuestras debilidades, en nuestras carencias, en nuestras heridas, y ahí es donde él se va metiendo en las ventanas que cada uno de nosotros le vayamos abriendo. Y después de eso empieza a sentirse la persona en una comodidad en la cual induce al otro a que también debe ser arrastrado por el pecado. Lo mismo como ocurrió con Adán y Eva. Verdaderamente Eva atrajo luego a Adán para que también comieran de la manzana prohibida. Y eso luego quisieron justificarse. Adán le dijo, no, pero fue la que me diste como esposa. Y verdaderamente eso atrajo el pecado original, le atrajo el castigo a toda la humanidad. Pero así como por uno vino el pecado, por otro vino la gracia, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso cada uno de nosotros va a ser probado en nuestra fe, porque nuestra fe es probada en el fuego de la aflicción. Nos recuerda a Pedro, y también Pedro nos recuerda que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, porque viendo estas tres puntualidades que nos explica el Papa Francisco, debemos estar atentos y debemos estar alerta a no permitir la tentación en nuestras vidas. Por eso la oración, por eso la vigilancia, y por eso algo que también a mí me llama mucho la atención es que nuestro Señor Jesucristo nunca dialogó con el diablo, porque con Satanás no se puede dialogar. Eso nos lo enseñó el Papa San Juan Pablo II y también el Papa Francisco. Con Satanás no se puede dialogar porque nos marea, porque nos engaña, porque se nos mete y porque es más inteligente que nosotros. Él es un ángel caído. Eva dialogó con él y perdió. Jesús jamás dialogó con él. Jesús lo venció desde la palabra de Dios. Y aquí explica que, que nos explica Mateo estas 3 tentaciones. Pero Lucas también nos dice que, y Marcos nos dice que fue tentado durante los 40 días, es decir, que fueron muchas más tentaciones. Pero nosotros debemos vencer desde la palabra. Y al final de Lucas hay algo muy interesante que yo siempre hago relevancia entre Marcos y Mateo, que Lucas nos dice, y se apartó de él viendo cuándo podía existir otra oportunidad para
seguir tentándolo. Y lo siguió tentando. Y el mismo Jesús cuando le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo para mí. Y lo tentó durante su pasión y todo su camino de fe. Y lo tentó en la cruz cuando le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Es decir, que a nosotros nos va a seguir tentando todos los días de nuestras vidas. Por eso debemos estar unidos a Jesús para poder vencer con Jesús. Y también poder seguir trabajando la conversión de nuestras almas todos los días de nuestras vidas. Yo quiero traer ahorita un versículo que está en Santiago 2:19 que dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, por eso lo creen también los demonios y tiemblan. Creo que este versículo siempre me ha encantado porque refleja mucho de lo que el demonio puede ser capaz con nosotros, porque ahí está el demonio tentando a Jesús a través de la palabra, o sea, conoce la palabra de Dios porque, como lo dijiste, es un ángel caído. Entonces, a través de ella nos va a tentar muchas veces y nos va a tener propuestas que nosotros no vamos a saber cómo quizás rechazar porque no estamos fundamentados en la palabra. Sí, es así, pues él conoce, y bueno, él y las legiones que cayeron en ese momento, pero dentro de este pasaje bíblico y dentro de esta dimensión que es el mundo espiritual, porque esto es una dimensión y desde allí está el desierto de nuestra alma, de nuestras vidas, que es donde verdaderamente Él quiere inocular el pecado y la tentación, es pedir la gracia al Espíritu Santo en todo momento, porque así como el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, así también lo llevó a la victoria, y también el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros y Él nos va a ayudar a vencer con la gracia de Dios. Por eso en esta conclusión podemos ver que, bueno, que con Satanás no se dialoga, que podemos vencer desde la palabra de Dios al enemigo, que las tentaciones iban dirigidas para satisfacer lo humano. El enemigo siempre nos va a ofrecer tentaciones para lo humano, para la carne, para este mundo, lo temporal, lo que tiene fecha de vencimiento, pero jamás desde lo espiritual, jamás desde Dios, jamás desde lo eterno. Por eso el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y vengan a mí para que tengan vida en abundancia. Y lo otro es que Él siempre se eleva, el ego, el yo: adórame. Verdaderamente eso es lo que quiere Satanás, que lo adoremos a Él, y quiere que nos salgamos del plan de Dios. Él quiere que verdaderamente estemos sin Dios. Y por último, incitó a Jesucristo a evitar la cruz y el sacrificio, es decir, a salirse del plan de Dios. Y a través de esta cruz, que bueno, que siempre la cargo conmigo, esta cruz de San Benito, que siempre me acompaña, y que cada uno de nosotros debemos tener una cruz, un rosario, para rezarlo y para que nos acompañe, mejor si está bendecido por un sacerdote. Fue a través de esta cruz que el Señor redimió a la humanidad, que hizo la redención, que es el camino, la cruz, el único camino que hay es el camino para la salvación de las almas. Por eso cada uno de nosotros carguemos con nuestra cruz con alegría, con paciencia y de la mano de Jesús y María para poder obtener la victoria en las tentaciones. Bueno, yo creo que para concretar todo esto que hemos dicho, hay una imagen que una vez leí que siempre la he tenido presente, y es que decía que el demonio, antes de pecar, nos convence que es la mejor opción que tenemos, pero después de pecar nos hace sentir los peores del mundo porque pecamos. Entonces, imagínense ustedes las propuestas tan engañosas que vienen de Satanás, que primero nos hace sentir como que es la mejor opción, pero después es fatal. Entonces, creo que eso es lo que Él quiere con nosotros, que nosotros tropecemos en cada instante y que al principio pensemos que es algo más, que está bien, que no importa lo que vaya a pasar, pero aún así Dios está con nosotros y nosotros tenemos que tener un discernimiento. Eso es algo que se va desarrollando en la oración también, porque no es algo que nosotros decimos, bueno, yo creo que esto es lo bueno, sino que Dios, a través de la oración, nosotros podemos ir desarrollando eso con respecto a las tentaciones. Como les hemos dicho, las tentaciones ninguna va a ser desagradable para nosotros, todas van a ser muy atractivas y nosotros vamos a tener la potestad o la decisión, porque por eso está el libre albedrío de decidir si pecamos o no pecamos. Y después de eso, bueno, hay consecuencias, porque nosotros tenemos consecuencias a través de esos actos. Y es ahí donde Satanás creo que más se goza en ver cómo nosotros dejamos por un instante a Dios de un lado. Tenemos también, le damos las gracias a todos porque ya llegamos a los 100 suscriptores y ya pasamos creo que 101. Gracias. Y aunque para muchos a lo mejor sea poquito, porque en las redes sociales sabemos que los números son altos muchas veces, pero para nosotros es bastante.
tener 100 suscriptores ya, para que se extienda el reino de Dios, no por nosotros, no por Mauriet, ni por Valentino, ni por mí, sino para que Dios pueda llegar a muchas más personas. Por eso también les digo que pronto, en celebración de estos 100 suscriptores, vamos a tener un sorteo. Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto de HIC Venezuela como de Hablemos de Cristo, que es @HIC Venezuela y @Hablemos de Cristi. De todos modos, siempre se las dejamos allá abajo en la cajita de comentarios. Los invitamos a que le den me gusta, que se suscriban, se sigan suscribiendo y sigan compartiendo todo esto, todo este contenido que nosotros hacemos con mucho amor para ustedes. También les pedimos que oren y no dejen de orar por cada uno de nosotros para que en esas tentaciones que tengamos no caigamos y que siempre estemos firmes en la fe y siempre queramos llevar el mensaje de Dios a donde sea. Les damos las gracias por estar con nosotros en este nuevo video y nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos de Cristo.